Nicole, ya tenemos todos los gameplays y el kit final, en teoría, con mínimo cambio hasta que salga en el juego, porque sabéis que aunque la última beta que dicen que ya no va a cambiar, ya ha pasado anteriores veces que algo ha cambiado antes de que salga en poquitas ocasiones en algún personaje concreto. ¿Qué nivel de poder tiene Nicole? ¿Cómo se construye? ¿Y es más fuerte que Bennett? Y la respuesta es sí en muchos equipos, no en los equipos que solo buffan al personaje principal, que en este caso sería el equipo de Mabuika, y en este caso Bennett solo se vería superado por Nicole con arma y constelaciones. Además, los equipos de Furina, donde requieres un healer que es Bennett, tampoco son mejorados por Nicole, pero el techo de Furina actual es con Nubilet y con Skirk, donde no utilizas a Nicole. Entonces, ¿qué nivel de poder real tiene? ¿Es buenísima o no es buenísima? ¿Es más pull o no? Pues la realidad es que es un personaje muy bueno, pero a nivel medio, porque va a mejorar muchos equipos y muchos equipos antiguos. Posiblemente influya y funcione en el meta de Stellar Conduct de Sniesnaya, porque los buffos que da, menos el del arma, sí van a funcionar con las reacciones estelares nuevas, teniendo en cuenta como base las condiciones de las reacciones lunares antiguas, con lo cual, según si tienes ciertos carries que ya se utilizan y son muy fuertes, vendría muy bien, pero para los equipos lunares y para Skirk y Mabuika, que es el top 5, Nicole no mejora prácticamente nada, salvo con C2 y arma. Quizá, y lo veremos cuando salga, puede aportar algo al equipo de Flints. Así que, kit de Nicole, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, gratis, recomienda y posiciona el vídeo, dejar vuestros puntitos del hype, gracias de verdad por todo lo que hacéis y ayuda mucho más de lo que pensáis. Tenéis 2 bendiciones lunares todos los días gratis por apoyar el canal de forma free to play. Suerte con las bendis, que se viene como siempre mucha escasez de protogemas y mucho banner bueno. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla y que aprovechéis y están comiendo. Y vamos con el kit de Nicole. Pues bien, Nicole pone un escudo en vez de curar y da un buffo de ataque a todo el equipo en vez de al personaje en campo como hace Bennett. Es catalizador, con lo que puede llevar el cazador de dragones, que es un plus bastante interesante, y tiene un nuevo set de la Aquelarre que básicamente da 2 piezas 20% de recarga y 4 piezas si el personaje es de la Aquelarre y hay consonancia activa de la Aquelarre en el equipo. Va a dar 40% de daño elemental al elemento del personaje, en el ejemplo de Nicole, Piro, y 40% de buen daño elemental al elemento del carry que en ese momento esté golpeando en el campo. Es decir, en el caso de Barca, pues Anemo, en el caso de Varesa, Electro y así sucesivamente. Esto funciona como el set de pergamino de Natlan, que ya sabéis que hace algo súper parecido. En este caso, el de Natlan tiene más que ver con la reacción que hagas con tu propio elemento llevando el set, pero bueno, es súper igual al final los bonos. Ella escala con ataque porcentual y la construcción va a ser triple ataque con mucha recarga en su stat del nuevo set, es decir, es una construcción extremadamente fácil, vais a poder sacarla relativamente pronto. Ahora, ataque normal, no hace nada .jpg, pero tiene un talento que al tirar el cargado hace una invocación de un pequeño Shili que te dirige hacia un cofre que está por aquí. Puntos positivos, pues al final es una facilidad para la exploración, pequeñita. Puntos negativos, es pay to win, ya teníamos a Tignari que hacía lo mismo y para mucha gente puede ser como una venta de humo más o menos porque digan, hoy, pero al final es una cosa que entre la brújula, un Tignari y Tignari es para todas las naciones, que alguien me preguntó en el stream, ¿es solo para Sumeru? No, es para todas las naciones. Al final es una cosa que ya teníais de antes y que no te va a mejorar extremadamente, pero entiendo yo que una pequeña suma sí es. Eso es todo el ataque normal y cargado y la pasiva. Luego, habilidad elemental. Esto es prácticamente todo el core de su kit, porque luego tiene ataques coordinados que habréis visto en el livestream y enseñaremos con gameplays. La habilidad elemental tiene un cooldown de 16 y su ultimate un cooldown de 15. Esto es muy importante porque son cooldowns de Arconte. Empieza siendo un personaje muy poderoso y tiene 20 de utilización, que es mucho más. Es decir, aunque tenga 16 de cooldown, se adapta a rotaciones de 18 y de 20 segundos con Xiangling. Y tiene la ulti igual, 20 segundos, un bufo que da, ahora lo explico, y 15 de utilización. Vamos con la elemental. Con la elemental activas un escudo y activas un bufo de ataque para todo el equipo. Ya está, no tiene más. Eso es la habilidad elemental, que es básicamente pues el bufo. ¿Qué hace? Pues el escudo es un escalado de tu ataque con 250 eficiencia, absorción, piro, como todos los escudos, duración del escudo 20 segundos hasta que se rompa. Y luego tienes un escalado de base de ataque a todos los personajes del equipo, que luego tiene un bufo adicional de proporción al ataque total, no base como Bennett, total de Nicole. A talento 10 son 600 puntos. A talento 13, quien consiga la constelación 3 son 708 puntos. Entonces, es un bufo a todo el equipo muy fuerte, pero es que luego se puede reforzar y dar un bufo más grande todavía, o hasta más grande que el de Bennett, y a todos los personajes, sino a uno. Dice, mucho texto.
Los personajes crean un efecto de gracia de Kenosis, se llama. Aumenta el ataque de dichos personajes, todo el equipo. Inflige daño en el área de efecto y crea un escudo. La absorción de daño del escudo es... Ah, vale, no, la pasiva está en otro sitio. Estaba leyendo porque yo sé que hay una pasiva que luego hace que recibas más bono de ataque, pero está en otro lado, entonces. Ultimate. Estos son los ataques coordinados y la sombra que habéis visto que aparece en algunos sitios y que está muy bonita y que además cambia cuando es un personaje de la Aquelarre el que está golpeando. Dice, Ultimate. Nicole teje el camino del destino anclado con hilos de luz dorada. Mucho texto, el típico texto que se inventa. Inflige daño pero en el área de efecto y pasa al modo plegaria contemplativa. Mientras Nicole se encuentre en dicho modo, cuando un personaje en uso cercano golpea a un enemigo, es decir, ataques coordinados, que aquí mucha gente es cuando estuvimos especulando si estos ataques coordinados eliminaban, digamos, la aplicación Crío de Citrali para que Mavuika derrita. Pues bien, ahora lo explico porque son muy curiosos y no funcionan como ningún ataque coordinado que haya existido hasta ahora en Genshin. Son diferentes. Dice, cada vez que un personaje golpee, se invocará una proyección arcana de Nicole o del personaje, si es de la Aquelarre, que realizará un ataque coordinado contra el enemigo. Este ataque se beneficia del ataque del personaje y se considera del elemento y daño infligido del mismo. No sabemos aún si utiliza los multiplicadores críticos, pero es un ataque coordinado de Nicole que toma el valor de ataque del personaje en campo y el elemento del personaje en campo. Este efecto puede ocurrir un máximo de una vez cada 3 segundos y activarse 4 veces. Pues 4 veces cada 3 segundos, pues es durante 12 segundos golpeas 4 veces. 12 segundos suele ser lo que está un carry en campo prácticamente siempre en Genshin Impact. Entonces, esto es interesante y además, cuando el personaje en campo es de la Aquelarre, la proyección que crea Nicole es del propio personaje, que es muy bonita, y cuando no es, estilo Varesa o Mavuika, pues quien sale a golpear es Nicole, ¿ok? Pero sigue manteniendo pues el ataque del personaje y el elemento del personaje que está golpeando. Luego, esto de aquí es un escalado bastante interesante. A talento 10, 180% del ataque del personaje correspondiente cada uno de los 4 golpes. Es más daño, sobre todo pues para Barca, que cuantos más multihits mejor. Para Varesa, cuantos más multihits mejor. Para Kinich, cuanto más multihits mejor. Para un montón de personajes. ¿Quién podría romper la cadena congelado con todo esto? Mavuika. ¿Se dice que se puede jugar Nicole con Mavuika sin tirar la ulti? Sí, porque si os fijáis, esto de aquí no sumaría este daño extra, pero los buffos los da todos. ¿Mejora Mavuika más que Bennett? Pues técnicamente con Nicole C0 no, además de que Nicole no podría llevar el cazador de dragones porque Citrali tiene que ir antes en rotación. Lo veremos cuando salga la build y lo testearé por supuesto en stream. Venir a los streams, link aquí abajo en la descripción, bienvenidos. Pero en principio Bennett versus Nicole C0 sigue siendo Bennett más eficiente, más natural, más cómodo de jugar y en general seguir jugando Bennett con Mavuika. Pero si ya conseguís arma y constelaciones de Nicole, entonces sí que Nicole mejoraría el equipo de Mavuika. Pero es una excepción, es el único equipo que digamos no funciona bien y luego el resto funcionaría perfectamente esto. Coste de ulti 60, por eso es lo de la triple ataque recarga. Talentos, que aquí viene lo bueno porque hay un buffo adicional y hay cosas muy interesantes. Primer talento, cuando Nicole se encuentra fuera de combate en la región de Teyvat y has bloqueado la brújula de los tesoros de esa región, básicamente la brújula que todos conocemos, el ataque se convierte en un Shili, que es lo que os he dicho, que tiene tiempo de espera de 5 segundos y persigue los cofres. Es interesante, no se activa en el abismo y todo lo demás. Siguiente talento de ascensión, los de combate, los que queréis ver. Tras usar la habilidad elemental, Nicole observa continuamente a tu personaje en uso mediante no sé qué, a excepción de ella misma durante 20 segundos. Cuando un personaje observado permanece en el campo durante 3 segundos, su gracia de Kenosis, que es la pasiva de la habilidad elemental, mejora guía de la Teosis, que es otra pasiva. Dice al menos 3 segundos en campo. Los soportes normalmente lo que hacen es estar menos de 3 segundos, tirar elemental ulti e irse, con lo cual esto básicamente aplica al carry, tanto si el carry es de la Aquelarre como si no, es decir, este bufo es para Mavuika, para Varesa, para Kinich, para Arlequino. Y entonces esta pasiva de la habilidad elemental evoluciona a otra, guía de la Teosis, lo que aumenta su ataque de forma adicional en 300 puntos más de los que ya te daba la habilidad elemental. Es decir, para los carries en campo, la habilidad elemental de un bufo ataque a todo el equipo, dijimos 600 a talento 10, pues al carry en campo son 900. Es una locura. Y cualquier carry de Genshin Impact, todos los carries se benefician de esto, aunque no sean de la Aquelarre. Pero atentos que hay más. Si el personaje observado es un personaje taumatúrgico, el efecto de gracia de Kenosis se convierte directamente en la pasiva 2. ¿Qué significa? Que Fischl gana 300 más por esta pasiva, que Durin gana 300 más por esta pasiva, en vez de 600 gana 900, y que todos los soportes fuera del campo que sean de la Aquelarre van a ganar 900 en vez de 600 de ataque.
esto ya empieza a ser una salvajada. O sea, todos los DPS en campo que estén más de 3 segundos y todos los soportes taumatúrgicos ganan esta pasiva. Esto es muchísimo, porque le está dando a todo el equipo 600 de ataque, pero a los carries en campo 900 y a, pues eso, Durin o Fischl o, bueno, o soportes en general, a Prune incluso, 900 de ataque. Soportes de la Aquelarre. Dice, a excepción de Nicole, así mismo no le da este extra de 300. Cuando los demás personajes se retiren del combate, su ida de la Teosis volverá a convertirse en gracia de la Kenosis, pero esto, como veis, si el personaje es taumatúrgico, no se va a quedar, o sea, no va a revertir el efecto. Es decir, esto es, como dice, más de 3 segundos. Si tienes un soporte que esté más de 3 segundos, activa el bufo extra. Si es Xiangling, pues tiras la ulti y haces snapshot, pero a la que sale del campo dice que pierdes el bufo. Referencias al snapshot, que uno dirá, bueno, Phil, yo me acuerdo de esa mecánica, tal. ¿Se va a mantener con el snapshot? En principio, sí. En principio, si haces algún tipo de combinación de Nicole, Xiangling, y Xiangling estás más de 3 segundos, ves que se activa el bufo y tiras la ulti, después harás snapshot, y aunque diga esto de salir del campo y perder, digamos, la ascensión de 300 de ataque más, no lo vas a perder. Entonces, ¿quién mantiene los 900 de ataque? Los personajes taumatúrgicos fuera del campo, o todos en general, y el DPS que está más de 3 segundos en el campo, sea cual sea el DPS. Mavuika, como he dicho, Varesa, Arlequino, Kinich, todos, ¿vale? Siguiente talento de ascensión. Cuando un personaje no se cercano al equipo vuelve un enemigo con daño elemental, la gracia de Kenosis de Nicole mejora a la guía de Teosis durante 8 segundos. ¿Qué significa esto? Que los soportes que hagan snapshot, de hecho Fischl, aunque sea taumatúrgica, también hace snapshot, dice, pues cuando ese personaje golpea a un enemigo con daño elemental de forma general, es decir, yo que sé, el hueva de Xiangling, directamente upgradeas esa pasiva para ganar 300 más de ataque. Claro, si no haces snapshot o si no eres taumatúrgico, al salir del campo perderás esos 300 de ataque, pero sigues teniendo los 600 de la habilidad elemental. Así de fácil funciona la pasiva de Nicole, y está hecha como para que muchos personajes se puedan beneficiar de los 900 de ataque y no solo 600. O de los 1000 de ataque a +3 con la C3 con talento al 13. Siguiente. El tema de el Aquelarre. Dice, tras completar la misión del Aquelarre, Nicole se convierte en un personaje taumatúrgico. Cuando hay al menos 2 personajes, se obtienen estos bonos. Aumenta el daño que inflige las proyecciones arcanas de los personajes taumatúrgicos en una cantidad equivalente al 300% del ataque de Nicole. Nicole va a tener 5000 o más de ataque. Entonces, los personajes taumatúrgicos que se benefician de Nicole van a hacer un daño brutal extra en campo, sobre todo Barca y Logen, que son, o Klee incluso, Barca, Logen, Klee, pues los DPS al final que sean taumatúrgicos, que son Barca, Logen y Klee, básicamente. Esto es un mini bufo para Barca, Logen y Klee. Y sí, para Barca. Prune y Nicole son personajes que están hechos para bufar a Barca. ¡Grandes noticias! ¡Ganamos! Volvió Lootbar y volvió mejor que nunca. Es la plataforma actual más grande, segura y confiable para hacer todas vuestras recargas. Hay un nuevo código, LUCKUP, L-U-C-K-U-P, está por aquí en pantalla. Correr a utilizarlo y ya sabéis, al volver Lootbar todo el mundo está contento. Link aquí abajo en la descripción para apoyar el canal. Bienvenidos de vuelta a Lootbar. Constelaciones de Nicole. Ahora viene lo bueno. Y como veis, el kit de Nicole es muy fácil, es elemental ulti, sales del campo y listo. Y a muchos personajes le mete 900, a todos les mete 600. Primera constelación, yo iré por C2 y arma, porque la C2 yo creo que la vuelve un balanced. Primera constelación, cuando tu personaje en uso del equipo golpea un enemigo, se invoca el efecto adicional especial, proyección arcana unidad. Estos son pues los golpes adicionales de la ulti. Que realizar un ataque coordinado contra dicho oponente, inflige daño elemental en área de efecto, equivaldrá al 600% del ataque del personaje y se considera daño infligido por este mismo una vez cada 6 segundos. El carry en campo suele estar 12, con lo cual la pasiva además de la ulti dura 12, serán 2 golpes extra que son la proyección adicional. Aquí la única explicación es que Mavuika creo que esto no le va a venir bien, y el resto de personajes que siguen multihits como Barca, Kinich, Arlequino, Sivasa, Monopiro, Klee, Varesa, no sé, todos los personajes prácticamente que van con Nicole les viene muy bien, es más daño. ¿Es una C1 rota? Es una C1 inútil, es totalmente inútil, no sirve para nada. Es una transición a la segunda constelación. Segunda constelación, la habilidad elemental ahora tiene un bufo adicional. Aumenta el ataque de forma adicional, sin tener en cuenta todo lo demás, en 300 puntos más. ¿Qué significa? Que la elemental, en vez de meter 600 a talento 10, ahora mete 900 a talento 10, y aparte el otro bufo de 300 más del talento que hablamos, es decir, a los carries en campo y a los personajes taumatúrgicos les va a dar 1200 de ataque. Esto ya es prácticamente lo que mete Bennett. Es una salvajada, es una locura. Recordando que ella puede llevar cazador de dragones de forma free to play, o su arma, que ahora os la explico y es muy fácil. Eso es lo primero que hace la C2. Está rota. Y luego dice,
Dice, esto no contará para el límite de bono de ataque de este efecto, es decir, es extra, ¿no? Y dice, y además, cuando tengas el efecto de guía Teosis, que seguramente lo puedes activar con casi todos los personajes a la que activen bono daño elemental, o sea, a la que golpeen con daño elemental, aunque luego salgan en campo siendo soportes, dice, reduce la resistencia elemental de los enemigos cercanos al elemento correspondiente en un 25% según el tipo elemental del personaje. Claro, todos los personajes del equipo realmente en algún punto activan esta guía de Teosis, aunque luego al salir del campo la pierdan y solo la mantienen los taumatúrgicos y los que tienen snapshot, y el personaje en campo siempre, porque a los 3 segundos siempre tiene esta pasiva de guía de la Teosis. Entonces, siempre va a reducir 25% de bono de daño, o sea, 25% de resistencia a Spiro, porque Nicole va a golpear y siempre tiene activa la guía de la Teosis. El carry siempre va a bajar resistencia de su elemento, y en este caso, si hablamos de Kinich, pues siempre va a ser Dendro y Piro. Si hablamos de Varesa, siempre va a ser Electro y Piro. Si hablamos de Barca, siempre va a ser Anemo y Piro. Si hablamos de Arlequino en algún monopiro, pues imagino que será, o Klee, pues va a ser algún monopiro de Klee, pues va a ser Piro y alguna otra cosa más. Es decir, es 25% de reducción de resistencias mínimo a Nicole y mínimo al personaje en campo, y luego si es un equipo con 3 elementos en la composición, aunque se ve que Nicole está hecho para equipos de 2, es un 25% de baja de resistencias a cualquier cosa en general que tengas ese elemento en tu equipo y ese elemento golpee y haga daño. Es una locura, es una locura. Luego dice, la reducción de resistencia elemental no se puede acumular, es decir, no puedes bajar Piro con Nicole y luego más con Klee y hacer 50 de reducción de resistencia a Piro, eso no se puede, solo es 25. Además, cuando Nicole usa su habilidad elemental, le aplica el escudo refulgente a los personajes en un cercanos. Esto último es para el multijugador, o sea, tú tiras la habilidad elemental y le metes un escudo a todo el equipo. Es una salvajada, es una locura, es muy fuerte, es de las mejores C2 de nuevo en un soporte, baiteando a la comunidad para que tengan C2 rotas. Esta C2 sí que hace, cuando ya bajas esa resistencia extra, que sea bastante mejor que Bennett para el equipo de Mabuika, bastante además. Hay que verlo de tirar o no tirar la ulti, seguramente no la tire, y como no hay ataques coordinados no te va a quitar la intuición y va a jugarse perfectamente con Mabuika, pero solo mejora Bennett a partir de C2. Y luego la C3 es la elemental más 3 para que la elemental buffe 700 en vez de 600, que al final son 100 más de ataque base, no son tantos, es solo 100 más, pero bueno, yo no creo que la saque, pero son 100 más. Luego, la cuarta constelación es mucho texto, dice, cuando la gracia o cuando la habilidad elemental, la primera pasiva, evolucione a la segunda pasiva, que habéis visto que hay un montón de formas de que esto se haga, Nicole también le otorga el efecto bendición pionera. Es otro efecto más por la cuarta constelación, 20 segundos. Cada personaje puede obtener este efecto una vez cada 16 segundos. El daño de los ataques normales, cargados, descendentes, las elementales y ultis de los personajes que tengan esta bendición aumenta una cantidad equivalente al 70% del ataque de Nicole. Dicho efecto desaparece tras activarse 8 veces o cuando termine los 16 segundos de duración. Esto creo que es aditivo y no multiplicativo, es como la C2 de Scoffy. Es un poco bite, es un poquito de daño extra, pero no es tanto ni está rota, tenerlo muy en cuenta. Al golpear varios enemigos se consumen varias cargas, que esto siempre lo pone últimamente en las pasivas para no bufar en exceso el daño multitarget, y la bendición se calcula de forma independiente con cada personaje. Luego la última 3, que es la constelación 5, y la última constelación para los ballenas, cuando la gracia de Kenosis se convierte en la guía de Teosis, cuando la pasiva 1 se convierte en la segunda pasiva, la que bufa más ataque. Lo mismo ocurre para los personajes cercanos del equipo que también tuvieran el efecto de gracia de Kenosis, es decir, que siempre va a estar activa la pasiva 2 para que todos reciban el bufo más fuerte. Spoiler, esto no es muy importante porque prácticamente siempre vas a tener el bufo importante en el carry y en los soportes taumatúrgicos fuera del campo, que son Fischl, yo qué sé. Esto beneficiaría, por ejemplo, a Emily. Emily no hace snapshot y Emily es muy posible pues, que le vendría muy bien 300 más de ataque, pero sería prácticamente solo para Emily. Además, tras ser mejorada, Guía de Teosis no vuelve a convertirse en la anterior pasiva, y adicionalmente el daño infligido de los personajes con esta nueva pasiva, todos, ignora el 40% de la defensa del enemigo. Resumen de la C6. Elimina un 40% la defensa de los enemigos para todo tu daño, que es la C2 de Klee, que elimina un 20% la defensa de los enemigos, que os dije que siempre estuvo muy rota, al igual que la C2 de Nahida también cuando jugáis C2 con Electro. Pues bien, la C6 de Nicole en vez de un 20 es un 40, pero es una C6 de Nicole que está rota. Ya sabéis que la defensa, un valor que se le ha dado, es muy delicado, porque como eliminéis defensa de los enemigos, el daño empieza a dispararse. Es la que hace que el corte de Raiden con la C2 se vaya también al cielo y duplique o triplique su daño. Y quien vaya por la C6 que la disfrute. ¿Qué hace el arma de Nicole? Pues en resumen, el arma nos da ataque base altísimo, 741, substat de ataque porcentual, y la pasiva dice es parecida al arma de Citlali, y básicamente
nos da al personaje que se haya equipado con un escudo generado por el portador, es decir, el escudo de Nicole básicamente, nos va a dar daño infligido. En este caso, la de Citral nos da 28, esto si no recuerdo mal nos da 26. Y además le da 12% de ataque a Nicole. ¿Dónde está lo bueno de este arma? Bueno, también le regenera energía a Nicole. Le da 12 de ataque más en la pasiva a Nicole, 14 puntos de energía a Nicole cuando genera un escudo, una vez por rotación, típica pasiva que solo es de un personaje. Y un bono de daño infligido en proporción al ataque total de Nicole hasta un máximo del 26% al personaje en campo. Hasta aquí bien. ¿Dónde tiene este arma el punto roto? Este arma hace que los personajes taumatúrgicos del equipo, si está la consonancia taumatúrgica activada, también reciben la mitad de ese bono de daño. Es decir, si en el equipo tienes personajes que hagan mucho daño, como Durin o como Fischl, que he puesto de ejemplos, Durin y Fischl también reciben un 13% adicional de daño infligido solo por el arma de Nicole. Entonces, este arma es muy buena, porque dijimos que un cazador de dragones no se puede pasar a Mavuika, porque antes de Mavuika siempre va a estar Citral, que sería la que puede pasar el cazador de dragones. Pero el arma de Nicole sí le podría meter 26 de daño infligido a Mavuika extras, cosa que Bennett no puede hacerle. Entonces claro, Nicole arma, Nicole C2 o las dos sí que mejoran a Bennett con Mavuika. Luego el resto de personajes sigue Nicole es best in slot y mejora a Bennett, y todos los equipos que tengan personajes fuera del campo que también golpeen y usen ataque, es decir, Durin en el equipo de Varesa, Emily en el equipo de Kinnich, Monopiros con Durin en general, sí van a beneficiarse de que Nicole buffe el ataque de todo el equipo y encima de este arma que está rota. Entonces, está fuerte, pero como expliqué en otros vídeos, no está fuerte para los equipos lunares. Quizá Nicole C2 y arma, sí, bueno, C2 y cazador de dragones, porque el arma no beneficia a Flinch. Nicole C2 y cazador de dragones, por la baja de resistencias y todo lo demás, sí vendría muy bien, porque el bufo de ataque a... no me sale. Inefa y a Flinch sí que puede que mejore un poco el aporte de Sacarosa, y 25 bajas resistencias ya es muy fuerte también. Pero fuera de ese C2 y arma para Flinch, que yo no lo contaría de forma general, Nicole no bufa a ningún equipo a C0 del top 5, sí que mejora también a Mavuika C2 y arma, o habría que ver si solo con el arma, y luego a partir de ahí sí todo lo demás lo mejora, es decir, lo que hemos dicho, Varesa, Kinnich, el nuevo Varga que va a estar, digamos, subiendo, las variantes de Monopiro que podrían ser de Cleo o de Arlequino, porque bufa muchísimo a Cleo y Arlequino hasta el punto de llevarlas al top 10, y todos los equipos que vayan con ataque o que tengan algún personaje extra de la que la arre en su composición, como podría ser pues Fischl efectivamente, o además Fischl, quien no tenga Inefa, para jugar ahora Fischl, Flinch, Nicole, cuidado, poca broma lo que puede mejorar este equipo, porque recordemos que luego Fischl con el Piro de Nicole y con el Electro del propio Flinch bufaría 40 de ataque a Flinch, o 45 de ataque a Flinch, que es mucho más, y 180 de maestría al propio Flinch también. O sea, cuidado Fischl lo que está, si jugáis un free to play del equipo de Flinch con Nicole escudo, Fischl, Columbina, Flinch, cuidado con Flinch también free to play, las nuevas variantes, cuidado, aunque no tengáis a Inefa o a Sacarosa. Así que básicamente Nicole se bufa, pero por debajo, todo lo que es arriba no. Mucha gente, esto es una excusa para no tirar y dirá, bueno, pues tiro a Sandrone o me espero a Sniesnaya. Veremos qué tan fuerte está Nicole, veremos cuando salga y disfrutaremos y probaremos, testearemos todo esto y qué tan fácil es conseguir su set el primer día. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini minis y chaito.